Libro, Anatomía Humana. Enseñar, aprender anatomía. Por Michel Latterjat y Alfredo Ruiz León. La anatomía, ciencia de las formas y de las estructuras del cuerpo humano, es una de las 4 disciplinas inscritas en los programas de los estudios médicos. Sus compañeras son la fisiología, la patología y la terapéutica. No existen otras si se desea observar las cosas bien de cerca. El conocimiento de la anatomía es el comienzo necesario de todo saber médico. Es por ello que la anatomía se incluye en los primeros años de estudio en el currículum de todas las escuelas de medicina del mundo. La anatomía es de aprendizaje fácil puesto que demanda al comienzo un esfuerzo de memoria visual. Un espíritu curioso y joven no puede dejar de encontrar placer en descubrir lo que está disimulado bajo las apariencias de la piel y de las cubiertas superficiales y en la intimidad de las cavidades del cráneo, del tórax o del abdomen. Nadie, sin duda, deja de contemplar sin emoción el órgano que palpita en su seno o el que nutre su pensamiento. Marc Antoine Petit, cirujano de Lyon, 1795. Pero los que no frecuentan asiduamente la anatomía la olvidan pronto. Es necesario, se dice, aprenderla 10 veces y olvidarla 10 veces antes de dominarla. ¿Aprenderla cómo? Es muy difícil privarse del recurso de la disección, es decir, del contacto directo con los órganos, del descubrimiento del cuerpo humano por la vista guiada por la mano. Pero aun cuando se posea el genio de Vesalio o de Bichat, nadie podrá pretender captar por la disección únicamente la realidad anatómica como 10 siglos de trabajo parecen haberlo, por fin, determinado. La disección fue al principio demostración magistral, antes de ser confiada al estudiante. Demostración y disección, una dualidad muy eficaz complementada por el curso al cual se limita desgraciadamente, a veces, la enseñanza teórica de la anatomía. Decimos desgraciadamente puesto que el curso no significa nada si no es prolongado por un esfuerzo de dedicación personal, porque la disección demanda ser preparada por un estudio teórico para poder ser realmente eficaz. Aquí es donde se coloca el libro. El tratado de anatomía no puede limitarse al texto. Del mismo modo, un atlas privado de texto no tiene valor pedagógico. El texto debe estar ilustrado ya que él quiere ser a la vez descripción y explicación de la anatomía. Por ello, las imágenes son la representación artificial de la anatomía. Esta representación esperó mucho de las fotografías en colores y de la cinematografía que parecían capaces de sustituir a la disección allí donde ésta se vuelve difícil de practicar. Esta esperanza fracasó debido a que la disección no se puede reemplazar. ¿Dibujo anatómico que se acerca a la realidad o esquema? El esquema simplifica. El estudiante puede contemplarlo largamente, luego rehacerlo, lo que significa un excelente ejercicio, pero el esquema es falso. Han aparecido innumerables fascículos de excelentes esquemas desde hace algunas décadas, que dejan al estudiante desconcertado en el momento del contacto anatómico o quirúrgico con el cuerpo humano. El libro abundantemente ilustrado es, por lo tanto, la prolongación del curso magistral, el estudio previo a toda disección, el recurso frente a la incertidumbre suscitada por un problema de anatomía práctica. La anatomía se aprende, pues, leyendo y mirando. Y hay que leer antes de mirar, esta lectura merece ser preparada, y rogamos al lector estudiar con atención lo que sigue, puesto que se trata ya de anatomía, tan fresca de antigüedad como de futuro. Anatomía humana. Generalidades. Se define la anatomía, del griego anatomé, cortar a través. Disección, como la estructura morfológica de un organismo. Una segunda definición de anatomía es la de ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. La disección, del latín, dis, separación y sectio, parte, significa cortar o separar los tejidos para su estudio y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo humano. Si bien al principio la anatomía solo se estudió mediante la disección, en la actualidad las técnicas de imágenes diagnósticas y otros procedimientos clínicos y quirúrgicos también contribuyen al progreso del conocimiento anatómico. Terminología anatómica. La anatomía posee un lenguaje propio destinado a facilitar la comunicación y la comprensión entre profesionales del área de la salud alrededor del mundo. Estos términos técnicos tienen por objetivo definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. El crecimiento de la anatomía como ciencia fue desordenado en sus comienzos.
cada escuela médica se abocó a la tarea de crear su anatomía. Un mismo detalle morfológico fue descrito de manera distinta y muchos anatomistas han dejado su nombre, epónimo, ligado a un órgano o a algún accidente en particular. En aquellas épocas las denominaciones de las estructuras anatómicas reflejaban su origen y su historia, pero no había acuerdo general sobre los términos utilizados en anatomía humana ni en las diversas ramas de las ciencias médicas. Un mismo elemento era conocido con 3, 4 o 5 nombres diferentes. La inquietud por armonizar la terminología anatómica y lograr su uso uniforme se remonta a 1887 en Europa. Luego de 8 años de trabajo, en 1895, se presenta en Basilea, Suiza, el primer listado en latín de una nomenclatura anatómica con base científica con aproximadamente 500 estructuras morfológicas, la denominada Nómina Anatómica de Basilea. Luego, se realizaron revisiones, correcciones y modificaciones a este listado, en Birmingham 1933 y en Jena 1935. En el Quinto Congreso Internacional de Anatomía 1950, en Oxford, se forma el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica, IANC. En 1955 este comité presenta en París la primera edición de la Nómina Anatómica. En sucesivos congresos internacionales se aprueban actualizaciones que dan origen a nuevas ediciones de esta nomenclatura. En 1989 el IANC publica la sexta edición de la Nómina Anatómica Internacional. En ese mismo año 1989 la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, IFAA, crea el Comité Federativo de Terminología Anatómica, FCAT, con el objetivo de presentar una terminología anatómica oficial. En 1998, luego de realizar consultas a todos los miembros de la IFAA sobre modificaciones y actualizaciones, este nuevo comité, FCAT, publica la terminología anatómica, que reemplaza a todos los listados anteriores. La terminología anatómica internacional se encuentra redactada en latín y debe ser usada como la base para generar los listados en otros idiomas. Los principios de esta terminología son: los nombres de las estructuras deben tener un valor informativo y descriptivo. Se suprimen los epónimos debido a que los nombres propios varían entre países. Se suprimen los homónimos para evitar confusiones. Las estructuras en las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. En el presente texto se emplea la traducción al español de esta terminología anatómica internacional, realizada por la Sociedad Anatómica Española. Para su confección se siguió la recomendación del Comité, FCAT, sobre el uso de los términos oficiales en latín traducidos al idioma local con fines didácticos. En los casos de grandes discrepancias entre los nombres tradicionales y los nombres oficiales se mencionan en el texto los términos tradicionales marcados entre corchetes. Por ejemplo, nervio axilar, nervio circunflejo. Para ser entendidos y comprendidos, los estudiantes y profesionales de la salud de las distintas escuelas médicas y facultades deben expresarse utilizando los términos anatómicos que son de aceptación internacional. Términos de relación y comparación. Son los términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas, anterior, ventral, adelante, en una posición precedente. Posterior, dorsal, detrás, con posterioridad de lugar. Superior, ubicado por arriba. Inferior, ubicado por abajo. Craneal, más próximo al extremo superior del tronco. Hacia el cráneo. Caudal, más próximo al extremo inferior del tronco, cola. En latín cauda. Medial, hacia el plano sagital mediano. Lateral, alejado del plano sagital mediano. Proximal, ubicado más cerca del tronco o del punto de origen. Distal, ubicado más lejos del tronco o del punto de origen. Superficial, más cerca de la superficie. Profundo, más lejos de la superficie. Externo, más alejado del centro de un órgano. Interno, cercano al centro de un órgano. Axial, ubicado en un eje, axis. Ipsolateral, homolateral, del mismo lado del cuerpo. Contralateral, de la mitad contraria del cuerpo. Ulnar, del lado del cúbito, ulna en latín hueso medial del antebrazo. Peroneo, del lado del peroné, fíbula en latín hueso lateral de la pierna. Sural, perteneciente o relativo a la pantorrilla, sura en latín.
Términos combinados. Surgen de la combinación que se hace para indicar una situación o una dirección. Superolateral, indica hacia la parte cefálica y alejado del plano mediano. Inferomedial, indica hacia caudal y hacia el plano mediano. Órganos y regiones. Las células constituyen las unidades estructurales y funcionales del organismo. Los tejidos están formados por la organización de células y otros materiales para desempeñar una función en particular. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tipos de tejidos. Un sistema está compuesto por órganos correlacionados que tienen una función en común. Todo órgano posee su forma, sus conexiones o inserciones, sus relaciones, inmediatas o alejadas, con los órganos vecinos, una vascularización, arterial, venosa y linfática, y una inervación, sensitiva, motora, órgano vegetativa. Todo órgano evoluciona en el curso de la vida. En el texto se menciona su desarrollo embriológico en la medida en que aclare su anatomía definitiva. Su crecimiento y su senectud pueden presentar también aspectos particulares. Todo órgano posee una expresión superficial o una proyección sobre los planos cutáneos, la anatomía de superficie concreta este aspecto. Todo órgano sirve para algo y posee una función aislada o en unión con otros órganos. Su forma es responsable de su función, pero también depende de ella, es la anatomía funcional. Todo órgano puede tener su forma y su función modificadas por una enfermedad o por un traumatismo. Estas alteraciones caracterizan la anatomía y la fisiología patológicas a las cuales se hará alusión. Todo órgano puede ser explorado por el profesional de la salud, sea desde el exterior o por medios artificiales, exploración en el ser vivo. Todo órgano, o casi todos, puede estar al alcance del cirujano que desee resecarlo, modificarlo o reemplazarlo. Se hablará por lo tanto de vías de acceso, o vías de abordaje, de los diferentes órganos. Las regiones son las partes en las que se puede dividir especialmente el cuerpo. Posición anatómica. Para describir claramente al cuerpo, indicando la posición de sus partes, los anatomistas se han puesto de acuerdo para usar los mismos términos de posición y dirección. Por convención, la posición anatómica de referencia se define de la siguiente manera: cuerpo humano de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos, con los pies hacia adelante. Por otra parte, los pacientes o el material de estudio podrán encontrarse en cualquier posición, de cúbito supino, acostado, boca arriba, de cúbito prono, acostado, boca abajo, de cúbito lateral, acostado sobre un lado. A pesar de esto, todas las descripciones del cuerpo humano se referirán a la posición anatómica, cualquiera que sea la situación particular del sujeto analizado. Planimetría. La descripción anatómica utiliza fácilmente las comparaciones geométricas, testut. Se habla de cilindros, prismas, cubos, pirámides, vértices y caras para la comparación de cuerpos y volúmenes. Se describen ángulos, circunferencias, diámetros y perímetros para superficies comparables con figuras como triángulos, cuadrados, círculos, óvalos o rombos. Dentro de estas comparaciones geométricas se emplean como referencias diversos ejes y planos, siendo los más importantes los que se orientan en forma perpendicular entre sí, ortogonales. Ejes del cuerpo: eje sagital, anteroposterior, ventrodorsal, es de dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. El eje sagital se ubica como una flecha, saeta, en latín sagita, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Eje longitudinal, craneocaudal, supero-inferior. Es de dirección vertical. Se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo. Eje transverso, laterolateral, es de dirección horizontal y perpendicular a los planos sagitales. Planos de sección. Los cortes que seccionan el cuerpo humano en sentido vertical, horizontal u oblicuo se ubican en diversos planos. Planos sagitales, son planos verticales, orientados en sentido anteroposterior. El plano sagital mediano pasa por el eje longitudinal del cuerpo y lo divide en una mitad derecha y otra izquierda. Los planos sagitales paramedianos, parasagitales, se encuentran paralelos al mediano. Planos coronales, son planos verticales, orientados en sentido transversal.
Dividen el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Planos horizontales, son planos transversales, perpendiculares a los verticales. Dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Planos oblicuos, son planos que cortan partes del cuerpo en una dirección que no es paralela a ninguno de los planos anteriores. Simetría. El cuerpo humano no está formado por dos partes simétricas, una derecha y otra izquierda. Numerosos órganos son impares, pero no todos son medios y algunos de ellos están desplazados a la derecha o a la izquierda, como el hígado, a la derecha, o el vaso, a la izquierda. Los órganos pares no siempre se encuentran ubicados en posiciones simétricas, como los riñones, y sus relaciones con otros órganos varían. También pueden variar su forma y tamaño, pulmones. Es decir que el plano sagital mediano divide el cuerpo en mitades no simétricas. Epónimos. Muchos anatomistas han dejado su nombre unido a tal o cual órgano, a veces, incluso a un detalle muy particular. Los epónimos son muy numerosos en anatomía. Casi todos conocen la trompa de Eustaquio, el fondo de saco de Douglas o el canal de Hunter. Sin embargo, estos epónimos no son de uso universal, y es preferible no emplearlos para evitar confusiones en la denominación de las estructuras anatómicas. Los nombres anatómicos empleados en el texto son los que figuran en la terminología anatómica internacional. En algunos casos se cita entre corchetes el epónimo tradicional si este está muy difundido. Distintas anatomías. La anatomía es un todo. Ningún órgano se encuentra completamente aislado. El tejido conectivo se encarga de llenar los espacios que podrían separar ciertas estructuras. La descripción y la representación anatómica son necesariamente artificiales. En muchos casos se representan las estructuras separadas por espacios vacíos. Y se omite la presencia del tejido conectivo o se simula que es invisible. Se trata, por lo tanto, de descripciones didácticas y esquemáticas. Lo mismo sucede con la representación de los colores empleados para resaltar la diferencia entre las estructuras. La anatomía puede ser clasificada en diversas metodologías de presentación. Anatomía descriptiva es el estudio de la estructura física a partir de su organización por sistemas. Se denomina también anatomía sistémica. Anatomía regional es la anatomía de ciertas partes, regiones o divisiones del cuerpo relacionadas espacialmente. Se denomina también anatomía topográfica. Anatomía aplicada es la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y el tratamiento, destacando la estructura, función y relación con las ciencias de la salud. Se denomina también anatomía clínica. Anatomía comparada es el estudio comparativo de la estructura animal con respecto a los órganos o partes homólogas del cuerpo humano. Anatomía del desarrollo es la anatomía de los cambios estructurales de un individuo desde la fertilización hasta la vida adulta, incluye la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal. Anatomía funcional es la anatomía estudiada en relación con la función. Se denomina también anatomía fisiológica. Anatomía macroscópica es la anatomía general, hasta donde ésta puede ser estudiada sin recurrir al uso del microscopio. Anatomía microscópica es la rama de la anatomía que estudia, con el microscopio, la estructura de las células, los tejidos y los órganos. Anatomía de superficie es el estudio de la configuración de la superficie del organismo, sobre todo en su relación con las partes más profundas y la proyección de los órganos. Anatomía quirúrgica es la anatomía aplicada con referencia al diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Anatomía radiológica es el estudio del cuerpo por medio de imágenes de diagnóstico. Anatomía patológica es el estudio morfológico de las enfermedades. La anatomía macroscópica puede ser descrita órgano por órgano, anatomía descriptiva, o región por región, anatomía topográfica. Este texto presenta la anatomía en forma descriptiva, una aproximación conveniente para un estudio completo. Pero a partir de una organización topográfica. Se han reunido los elementos anatómicos y funcionales propios de ciertas regiones, miembros, tórax, con el fin de evitar repeticiones. Sección 1. Generalidades concernientes al esqueleto, las articulaciones y los músculos. Capítulo 1. Generalidades sobre el sistema esquelético.
El esqueleto está constituido por un conjunto de huesos unidos entre sí. En el ser vivo es frecuente su exploración clínica mediante radiografías o palpación de referencias óseas de interés. El esqueleto del hombre es osteocartilaginoso. Durante la vida fetal, el esqueleto osteocartilaginoso que se forma es reemplazado luego por hueso de sustitución. En el adulto, el esqueleto cartilaginoso persiste en forma limitada, cartílagos costales, articulares, tabique nasal, etc. Los huesos son piezas duras, resistentes, que sirven de sostén a los músculos que los rodean. Pueden presentarse como elementos protectores. Un conjunto de huesos se conectan entre sí y forman cavidades que alojan sistemas y sentidos, cretineo, órbitas, etc. Elementos articulares. En las articulaciones móviles, los huesos están unidos entre sí por cápsulas, ligamentos y músculos. Estos últimos forman los ligamentos activos y los cartílagos participan como piezas pasivas. Aspecto general del esqueleto. En la región medial el esqueleto está constituido por la superposición de una serie de piezas óseas cuyo conjunto forma la columna vertebral, que se halla situada en el eje longitudinal del cuerpo y constituye el eje vertical del esqueleto. Su parte superior sostiene el cráneo. En su extremo inferior, las vértebras se sueldan y adelgazan, formando dos huesos, el sacro y el cóccix. El conjunto craneovertebral o esqueleto axial presenta en su interior una cavidad donde se aloja el sistema nervioso central, con las ralees de los nervios espinales y sus envolturas. De la parte mediana de la columna vertebral se separa a ambos lados una serie regular de arcos óseos, las costillas, en número de 12 para cada lado. Estas se articulan por delante con el esternón, por intermedio de los cartílagos costales, excepto las dos últimas, que quedan libres, costillas flotantes. El conjunto de columna vertebral, costillas, cartílagos, esternón y espacios intercostocondrales se integra en una caja de constitución especial, el tórax. La cintura escapular, cingulum pectorale, está formada por la escápula y la clavícula, su función es unir los miembros superiores al tórax. La cintura pélvica, cingulum pelvicum, se encuentra situada en el extremo inferior de la columna vertebral y está constituida por los huesos coxales y el sacro. Estos sirven para que se conecten los miembros inferiores. Los huesos coxales, el sacro y el cóccix delimitan un espacio, la cavidad pelviana. El miembro superior comprende tres segmentos con sus respectivos huesos, el brazo, con el húmero, el antebrazo, con el cúbito, u/diagonal na, y el radio, y la mano, con los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. El miembro inferior también presenta tres segmentos, el muslo, con el fémur, la pierna, con la tibia y el peroné, fíbula, y el pie, con el tarso, el metatarso y las falanges. Existe un único hueso, situado en el cuello, que no presenta conexiones directas con el resto del esqueleto, se trata del hueso yoides. Número de huesos. En el adulto se cuentan 206 huesos. No se consideran los huesos suturales, bormianos, del cráneo ni los sesamoideos. La variabilidad de su presencia los convierte en inconstantes. En el caso de que estén presentes, se los considera supernumerarios. El número de las piezas óseas varía con la edad. En el niño, el hueso frontal comprende dos piezas, derecha e izquierda, que luego se fusionan. Asimismo el hueso coxal está formado por tres huesos diferentes, isquion, ilion y pubis, que posteriormente se sueldan entre sí. En la vejez, los huesos pueden soldarse, en especial los del cráneo, lo que disminuye su número. Configuración externa de los huesos forma. Los huesos se presentan en tres formas principales, a huesos largos, predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Constan de un cuerpo o diáfisis y de dos extremos o epífisis. La unión de la diáfisis con la epífisis se llama metáfisis. A este grupo corresponden los huesos de los dos primeros segmentos de los miembros. B. Huesos cortos, de volumen restringido, sus tres ejes son semejantes. Su forma es variable, por lo general cuboidea, se los encuentra en el carpo y el tarso. C. Huesos planos, el espesor es reducido, con predominio de la longitud y el ancho. Constituyen las paredes de las cavidades craneal, nasales, orbitarias y pelviana. Pueden formar amplias superficies de inserción muscular, escápula, coxal, occipital.
Pueden distinguirse, además, esternón, costillas, columna vertebral, coxal, sacro, huesos neumáticos. Algunos huesos de la cara y del cráneo presentan cavidades rellenas de aire. Estas cavidades neumáticas pueden tener dimensiones reducidas. Y entonces se las designa celdas, etmoidales, mastoideas. Cuando adquieren un tamaño mayor, se las denomina senos, maxilar. Esfenoides. Frontal. Huesos sesamoideos, deben su nombre a sus reducidas dimensiones, semilla de sésamo. Pueden ser inconstantes. Se los encuentra en la articulación metacarpofalángica del pulgar y metatarsofalángica del hallux, dedo gordo, en la porción medial del gastrocnemio y en el tendón del peroneo largo. Con menor frecuencia se encuentran en el tibial posterior y en el tríceps braquial. Anexos a un tendón o ligamento, se articulan con un hueso de la vecindad, hueso de sostén o de soporte, al que por lo general no se sueldan. La rótula, patel barra diagonal A. Situada en el tendón del cuádriceps, puede considerarse, por su ubicación, como un hueso de tipo sesamoideo, se diferencia de estos por su tamaño y porque siempre se osifica. Superficie. En la superficie de los huesos existen irregularidades, como salientes, entrantes y superficies ásperas. Las eminencias y las salientes adoptan formas variables, eminencias articulares, son regulares, como la cabeza del húmero y los cóndilos del fémur. Eminencias extraarticulares, muy variables, irregulares y rugosas, por lo común destinadas a inserciones musculares o ligamentosas. Su desarrollo varía según la potencia que ejerce el músculo que se inserta en ellas. Se las denomina apófisis, protuberancias, tuberosidades, espinas, crestas, líneas. Los huesos pueden presentar cavidades que se dividen en cavidades articulares, son depresiones esferoidales, elipsoidales o cupuliformes que encajan en una saliente del hueso articular, como las cavidades cotiloideas y glenoideas y los platillos tibiales. Cavidades no articulares, de forma variable, se distinguen a cavidades de inserción, en ellas se fijan determinados músculos. B. Cavidades de recepción, por ellas pasan tendones, arterias, venas y nervios. Se presentan en forma de canales, surcos, incisuras, conductos, pero pueden observarse otras disposiciones en las cuales los huesos adoptan una conformación que constituye una fosa, cerebral, cerebelosa, hipofisaria. C. Cavidades de ampliación, son divertículos, celdas o senos intraóseos, situados por lo general en la vecindad de las cavidades de la cara, senos maxilar, frontal, etc., o en el hueso temporal, aparato de la audición, células mastoideas. Todos los huesos están perforados por forámenes nutricios, por los cuales penetran los vasos encargados de su nutrición. Algunos huesos están perforados por orificios que se denominan forámenes o conductos de transmisión, que comunican una de las caras del hueso con la cara opuesta, lo que permite el pasaje de órganos muy diversos. Esto ocurre, por ejemplo, en el foramen magno del hueso occipital, el cual aloja la transición del bulbo raculdeo con la médula espinal, que pasa del cráneo al conducto vertebral. Otros orificios son mucho más pequeños, como el foramen espinoso del hueso esfenoides, atravesado por la arteria meningea media. Estos orificios son particularmente numerosos en las paredes de las cavidades cerradas y, por su intermedio, esas cavidades se comunican con el exterior. Configuración interna de los huesos. En el hueso del adulto, al corte se reconocen dos porciones, el hueso compacto y el hueso esponjoso o trabecular. El hueso compacto forma una capa periférica y continua. El hueso esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan espacios comunicantes entre sí, ocupados por la médula ósea. El tejido compacto le forma al esponjoso un estuche de contención. Las trabéculas del hueso esponjoso tienen una orientación que permite al hueso una mayor resistencia a las presiones o a las tracciones que debe soportar utilizando el mínimo de material. En los huesos largos, la diáfisis está constituida por hueso compacto por fuera de la cavidad medular y las epífisis, por hueso esponjoso, y se encuentran rodeadas por una delgada lámina de hueso compacto. En los huesos planos, el hueso esponjoso se dispone entre dos láminas de hueso compacto. En los huesos de la bóveda del cráneo se denomina díploe al hueso esponjoso y tablas interna y externa a las láminas de hueso compacto.
Los huesos cortos están formados por hueso esponjoso rodeado por una lámina de hueso compacto, a semejanza de lo que ocurre en las epífisis de los huesos largos. La médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos y en las cavidades del hueso esponjoso, y participa en la formación y renovación de las células de la sangre, hematopoiesis. Constituye un tejido por sí misma y puede considerársela un órgano aparte. El hueso seco carece de médula ósea. El periósteo es una membrana fibroelástica que rodea la superficie exterior de los huesos, con exclusión de las partes revestidas por cartílago articular y los lugares en los que se insertan tendones y ligamentos. Está ricamente vascularizado e inervado, se adhiere de modo variable al hueso que reviste. Se lo libera más fácilmente de las diáfisis que de las crestas e irregularidades. Participa en forma activa en el crecimiento del hueso y en su vascularización. Los cartílagos epifisarios, que existen en los huesos largos de los jóvenes, permiten el crecimiento en longitud del hueso. Son visibles en las radiografías, y no deben confundirse con trazos de fracturas. Vascularización de los huesos. Su estudio permite comprender la estructura ósea e interpretar la consolidación de las fracturas, sus retardos y sus defectos. En la superficie del hueso se presentan numerosos orificios, los forámenes nutricios, que se profundizan como canales nutricios. Según sus dimensiones, se los divide en tres órdenes: a forámenes de primer orden, pertenecen a la diáfisis de los huesos largos y a las caras de los huesos planos. Por ellos transitan los vasos principales del hueso que se dirigen al canal medular, donde terminan. B. Forámenes de segundo orden, se los encuentra en las epífisis de los huesos largos, en los bordes de los ángulos de los huesos planos, así como en las superficies no articulares de los huesos cortos. C. Forámenes de tercer orden, son los más pequeños. Se los halla en todas las superficies no articulares del hueso. Se pueden contar hasta 50 por mm2. Todos estos forámenes y canales denotan la riqueza vascular del hueso. Arterias. Las arterias son numerosas y varían según el tipo de hueso que se considere. En los huesos largos, pueden clasificarse en tres sistemas: a diafisario, la arteria principal del hueso penetra por el foramen nutricio de mayor calibre. En el miembro superior se dirigen hacia el codo. En el miembro inferior, en cambio, se alejan de la rodilla. La explicación se hallaría en relación con el crecimiento en longitud del hueso. La orientación del canal parece huir de la extremidad más fértil, mayor velocidad de crecimiento. La arteria nutricia se distribuye en el tejido óseo propiamente dicho y en la médula ósea. Las innumerables arterias que se distribuyen en el tejido óseo cursan por los sistemas de laminillas y conductos centrales de la osteona, de Javes. B. Perióstico. El periósteo que recubre la diáfisis se encuentra ricamente vascularizado por arterias de la proximidad, músculos, ligamentos, que dan origen a una abundante red vascular arterial. Cuando se separa el periósteo, se produce una abundante hemorragia en superficie. Los vasos periósticos se introducen por forámenes de tercer orden hacia los canales nutricios, donde se ramifican y capilarizan, anastomosándose con las arterias endósticas originadas en el sistema precedente. C. Epifisometafisario, se origina en las arterias articulares, las musculotendinosas vecinas y algunas propias para la epífisis y metáfisis. Arterias de la médula ósea, proceden de la arteria nutricia diafisaria. Estas arterias se capilarizan, para continuarse en los sinusoides, que las conectan con el seno venoso central. Las arterias metafisarias estarían encargadas de irrigar a la médula osteogénica, y la arteria nutricia principal, a la médula metafisaria. Los tres sistemas que irrigan los huesos largos y las arterias que irrigan la médula ósea se anastomosan entre sí. Los huesos planos se irrigan por dos tipos de arterias: a. Arterias periósticas, constituyen una red perióstica de donde nacen ramas que penetran en el hueso por forámenes de segundo y tercer orden. B. Arterias orificiales, penetran en el hueso por orificios de mayor tamaño, describiendo un trayecto oblicuo. La irrigación de los huesos cortos procede de dos fuentes: a. Arterias periósticas, se originan en las arterias de la vecindad y pueden formar una red anastomótica perióstica cuyas ramas atraviesan el hueso cortical. B. Arterias orificiales, se originan también en las arterias de la vecindad, como arterias propias del hueso, y penetran por forámenes vasculares extraarticulares.
Pueden originarse en arterias musculotendinosas y ligamentosas. En algunos huesos cortos se jerarquizan ciertas arterias constituyentes de pedículos bien definidos que se distribuyen en el hueso esponjoso en múltiples ramificaciones según la estructura del hueso. Como se comprende, su integridad tiene importancia fundamental para mantener una correcta nutrición ósea. Venas. La arteria nutricia está acompañada por una o dos venas que emergen de la profundidad del hueso. El origen del sistema venoso lo constituye un conjunto de colectores avalvulados encargados de drenar el hueso. La circulación venosa de un hueso se inicia en un centro cavitario único o ramificado y ensanchado. En los huesos largos, las venas se originan en el seno venoso medular o central y gradualmente se ordenan y llegan al periósteo. Esta circulación de retorno se encuentra muy desarrollada en la epífisis, donde existen verdaderos conductos o lagos. En los huesos planos se las denomina venas diploicas. Poseen un trayecto sinuoso de volumen variable o bien adoptan una disposición en conductos finos muy ramificados. En los huesos cortos se originan a partir de lagos centrales o sinusoides dilatados que confluyen hacia una o dos venas que emergen en el periósteo. La circulación sanguínea de los huesos es abundante. Ello explica que en una fractura la sangre proceda de la cavidad medular y de la médula dilacerada, del tejido compacto y del periósteo. Esta profusa vascularización arterial y venosa en el hueso demuestra la importancia que reviste para la vida de este tejido y los profundos cambios químicos y citológicos que durante la vida se producen en su interior, así como la relevancia de su integridad. Inervación de los huesos. Los nervios que llegan al hueso penetran en su interior acompañando a las arterias, nervios perivasculares, fundamentalmente a la arteria nutricia principal. Son fibras sensitivas responsables del dolor óseo. Las fibras nerviosas del hueso y del periósteo proceden de los nervios musculares. Forman en el periósteo un plexo denso que se ramifica para finalizar en glomérulos terminales, esto explica el dolor en la periostitis. Se trata de fibras que provienen de nervios craneales o espinales. Desde este plexo nervioso se originan fibras que llegan al hueso cortical, en forma independiente, sin acompañar a los vasos sanguíneos. En la médula ósea, las fibras nerviosas autónomas se disponen alrededor de los vasos, formando plexos perivasculares vasomotores que terminan en las capas musculares lisas de los vasos. La irrigación y la inervación tienen fundamental importancia en el crecimiento y en la osificación. El hueso vivo posee una extraordinaria sensibilidad, como lo atestiguan los dolores que acompañan a las fracturas, así como a los procesos inflamatorios o a algunos tumores. Osificación y crecimiento de los huesos. La osificación, proceso general de los huesos, interviene en la formación de las múltiples piezas óseas. Su desarrollo y su crecimiento están regidos por diversos factores. Generalidades. El tejido óseo es una forma del tejido conjuntivo. Se caracteriza porque su sustancia fundamental está impregnada de sales cálcicas. La osificación resulta de un conjunto de fenómenos anatómicos, histológicos y fisiológicos que transforman un tejido conjuntivo diferenciado en tejido óseo. El tejido mesenquimatoso del embrión es el punto de partida de ciertas formas de hueso. Los demás tejidos conjuntivos son susceptibles de osificarse en determinadas condiciones, como ocurre en los tejidos fibroso y cartilaginoso. Los ligamentos articulares, las paredes arteriales, etc. En el organismo pueden observarse osificaciones heterotópicas. En la osteogénesis deben considerarse periodos esenciales. Preosificación. Se caracteriza por la aparición de una distensión edematosa en el tejido embrionario entre cuyas fibrillas colágenas aparece una sustancia preósea de origen no bien definido. Impregnación cálcica. Mediante un fenómeno esencialmente vascular, la sustancia preósea se transforma en oseína. Las sales de calcio aportadas por los vasos sanguíneos del medio se depositan en el interior de la sustancia fundamental. Las sales minerales. Fosfatos y carbonatos de calcio impregnan los espacios conjuntivos, uniéndose a la oselna. El resultado es la formación de un tejido sólido y resistente que en ciertas condiciones, acción de la hormona de crecimiento, la luz y la vitamina D, adquiere homogeneidad. Este proceso de calcificación invade de manera progresiva las trabéculas directrices. Nuevas trabéculas se yuxtaponen a las trabéculas precedentes, asegurando así el proceso de osificación por aposición.
Destrucción ósea. Las trabéculas así organizadas siguen, en general, el eje de los vasos sanguíneos, pero sufren un proceso de destrucción, exteriorizado en el hueso compacto por la aparición de los conductos centrales, de Javes, y de las cavidades medulares, hueso esponjoso. El proceso de destrucción depende de la circulación local y de la acción de células, los osteoclastos. Histogénesis de las piezas óseas. Crecimiento óseo. En el embrión, el esqueleto está representado por modelos primitivos cartilaginosos y fibrosos que darán origen respectivamente a los huesos de Caryago y a los huesos de membrana. Osificación y crecimiento de un hueso de cartílago. El elemento inicial es una placa o tallo cartilaginoso que reproduce en escala menor al hueso que ha de formar y en la que se establecen dos tipos de osificación, central y periférica. Ambas dependen del régimen circulatorio local que, en suma, aporta los elementos necesarios para la osificación. La acción del periósteo, conocida desde el siglo XVIII, es fundamental y se exterioriza en la regeneración ósea, luego de la supresión de un segmento óseo, Oulier. El periósteo ofrece durante toda la vida un medio eficaz para la osificación. El cartílago, punto de partida de la osificación encondral, es progresivamente destruido y reemplazado por tejido óseo. Para que el hueso se desarrolle, es necesario que el tejido cartilaginoso se multiplique con el fin de ser útil y ofrecer material al proceso de osificación. En la adolescencia, la osificación encondral se detiene, por el contrario, la osificación perióstica puede durar toda la vida. En un hueso largo el modelo cartilaginoso presenta dos extremos engrosados, futuras epífisis, y una parte media, futura diáfisis. En la diáfisis, se observa la evolución simultánea de las osificaciones encondral y pericondral. El hueso perióstico avanza hacia el centro de la diáfisis, donde encuentra al hueso encondral que se dirige hacia la eáfisis. A medida que llega a los extremos de la diáfisis, el hueso encondral es reemplazado en el centro por hueso perióstico, con lo cual se genera en el hueso primitivo una cavidad, la cavidad medular, originada por la destrucción de las capas más profundas del hueso encondral. Así se detiene el progreso de las laminillas provenientes del periósteo que, luego de haber ocupado el lugar que quedaba entre la periferia del hueso y la cavidad medular, desaparecen. Aparecen entonces células hematógenas que constituirán la médula ósea. La diáfisis ha sido construida por una abrazadera de hueso perióstico entre dos partes de hueso encondral, epífisis, que progresa hacia los dos extremos. En la proximidad de las epífisis. En las epífisis, aparece un punto de osificación encondral en el modelo cartilaginoso inicial, a partir del cual la osificación progresa del centro a la periferia. En las epífisis domina la osificación encondral, mientras que el hueso perióstico se manifiesta por una delgada capa de hueso compacto, en la periferia. En la unión diafisoepifisaria, metáfisis, persiste como una lámina cartilaginosa hasta el final del crecimiento. Este cartílago epifisario proporciona a la diáfisis los elementos necesarios para la osificación encondral. El periósteo diafisario tiene una acción importante en el crecimiento, canalizando al hueso encondral, asegurando los procesos de formación y destrucción que ocurren en las epífisis. A causa de las funciones que desempeña durante el crecimiento, la metáfisis es un punto débil, sensible y delicado del hueso. En un hueso corto, la osificación y el crecimiento son comparables a los de una epífisis. Predomina la osificación encondral, y el tejido óseo evoluciona hacia el esponjoso, formándose grandes lagunas en el hueso encondral. Osificación y crecimiento de un hueso de membrana. Este proceso se observa en los huesos del cráneo y de la cara. Sobre un modelo conjuntivo membranoso se forman trabéculas directrices de la osificación que parten de la cara profunda del periósteo. Los fenómenos generales son semejantes a los descritos para los huesos precedentes. Las porciones que facilitan el crecimiento se encuentran en la periferia del hueso, placas fibrosas que se mantienen durante el crecimiento, formando en el cráneo los espacios fontanelares. Morfogénesis ósea. El hueso vivo. El hueso crece en longitud y en espesor, y con los años adquiere su forma definitiva. Esta depende de la incidencia de una serie de factores, unos hereditarios o genéticos y otros puramente locales. Además, el tejido óseo vivo es muy maleable.
Durante el crecimiento se produce una serie de renovaciones de las capas óseas, especialmente en el hueso perióstico que denota las reacciones a los esfuerzos o las tracciones a las que está sometido. De este modo se originan los canales, por los que transitan elementos vasculares o nerviosos, así como las salientes óseas y las irregularidades, expresiones de inserciones musculares. Estas influencias extremas repercuten en la arquitectura del hueso. Cuando el tejido óseo compado se espesa por la acción de una presión o tracción importante, el tejido óseo esponjoso orienta sus trabéculas en el sentido de la presión que soporta. En los huesos sometidos a esfuerzos complejos, cuello del fémur, astrágalo, calcáneo, la orientación de las trabéculas depende de la transmisión de las fuerzas. Y se adapta a las funciones propias de la estática y de la locomoción. El crecimiento no detiene las modificaciones de la forma del hueso vivo. El hueso es asiento de constantes transformaciones. Los fenómenos de destrucción y formación ósea ocurren durante toda la vida y tienden a equilibrarse en el adulto. En la vejez predominan los procesos de destrucción. El tejido óseo se enrarece y el esqueleto se vuelve más frágil. Así, el esqueleto vivo funciona como un verdadero órgano, ricamente vascularizado, en el que se producen modificaciones físico-químicas de enorme repercusión y estrechamente relacionadas con la nutrición. Aspectos particulares de la actividad de los huesos. Función de la alimentación. La alimentación proporciona los elementos necesarios para la osificación. Las carencias alimentarias proteicas o cálcicas se manifiestan, sobre todo en el niño en el desarrollo del esqueleto. Función de las hormonas. Las glándulas de secreción interna que producen hormonas del crecimiento repercuten, una sobre la utilización de las sales minerales, las paratiroides, y otras sobre los procesos generales del crecimiento óseo, la hipófisis, la tiroides y las glándulas genitales. Función de la reparación ósea. Un hueso fracturado, destruido o extirpado puede consolidarse o reconstruirse por un proceso de osteogénesis local que se traduce por un callo de consolidación de fractura o por la aparición de una pieza ósea, siempre que las condiciones para la osificación sean propicias. Sobre estos fenómenos asienta el concepto de los injertos óseos para corregir la pérdida de sustancia o reemplazar un segmento óseo. Osteólisis. Cuando predomina el proceso de destrucción ósea se produce una rarefacción, la osteoporosis. En las radiografías, el hueso aparece transparente y presenta una fragilidad particular frente a los traumatismos. Exploración del esqueleto en el ser vivo. Examen clínico. Algunos de los huesos son superficiales y se los percibe con facilidad debajo de los tegumentos. En la mayor parte de los casos se ven algunas salientes superficiales, por ejemplo apófisis espinosas vertebrales, que constituyen referencias precisas en la anatomía de su superficie. Los huesos contribuyen a dar la forma a la región que ocupan, y toda alteración esquelética la modifica. La semiología de las fracturas, por ejemplo, tiene en cuenta las alteraciones de la forma. Radiología, descubierta por Röntgen en 1896, revolucionó la exploración del esqueleto en el ser vivo fotografiándolo a través de las partes blandas. A la radiografía simple, bajo incidencias diversas, se puede agregar la tomografía, que puede cortar una pieza o un conjunto óseo en numerosos planos, coronales, oblicuos, transversales. Por último, la arteriografía puede precisar ciertas alteraciones patológicas del tejido óseo, tumores malignos. Centellografía, permite la exploración del esqueleto en su totalidad. Moléculas de pirofosfato de calcio marcadas con tecnesio 99M objetivan las actividades metabólicas del calcio en el tejido óseo. Se le reconoce a este método un gran valor en la investigación de localizaciones múltiples y ocultas de las neoplasias óseas malignas, mielomas, metástasis.